hacia abajo o bien hacia la derecha. ¿Qué efecto genera en el tipo de cambio? Pues se va a transar en el nuevo equilibrio mayor cantidad de dólares, pero ¿a qué tipo de cambio? ¿Más apreciado o más depreciado? ¿Qué me dirían ustedes? Apreciado. Apreciado. Exactamente. La tendencia es que al tipo de cambio, el quetzal se estaría apreciando. Hay un incremento en el valor de la moneda nacional. Quieren analizarlo, jóvenes, de forma sencilla, sin necesidad de recurrir a la gráfica, sino tratando de encontrar la relación entre la cantidad relativa de una moneda respecto a otra, también lo podemos hacer así. Si hay un incremento en las remesas familiares, el flujo de dólares va a aumentar. Entonces, relativamente, ¿cuál de las dos monedas va a ser más escasa? ¿El quetzal o el dólar? Mayor cantidad de dólares, misma cantidad de quetzales. Entonces, el quetzal va a ser una moneda relativamente escasa respecto del dólar. Entre más escaso sea algo, ¿qué pasa con su valor? Más o menos. Aumenta. Exactamente. Entonces, esperaríamos una apreciación del quetzal. ¿Sí? Muy bien. Ejemplo número 3. Una recesión en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos de América. Nuestro principal socio comercial está enfrentando una recesión en la actividad económica. ¿Qué esperaríamos nosotros, jóvenes, con el tipo de cambio? Disminución en el flujo de remesas familiares. Por una parte, ¿verdad? Pero digamos que este es un caso mucho más general, porque no solo va a afectar las remesas familiares, ¿verdad? Sino también que turismo, exportaciones, sí es un caso mucho más general. Entonces podríamos esperar un impacto mucho más fuerte. Aquí no estamos hablando de impactos, pero el impacto sería mucho mayor, exactamente. Entonces, en ese caso de desaceleración, o mejor dicho, recesión, que es un crecimiento negativo de la actividad económica, ¿hacia dónde se desplaza nuestra función? Bueno, primero, ¿qué función y hacia dónde se desplaza? Vamos a ver, Fátima Vázquez. Si hay una recesión en Estados Unidos, ¿cuál de las dos Sería funciones afecta? hacia la izquierda, para abajo. ¿Qué función? Sería la oferta. Muy bien. ¿Y cuál sería el efecto final sobre el quetzal? Baja. O no. Creo que baja. ¿Se aprecia o se deprecia? Se deprecia. Correcto. Pues lo vamos a usar gráficamente. Ponemos acá nuestras funciones. Muy bien, Fátima. Entonces, todo está en lo correcto. Una recesión en Estados Unidos va a disminuir la oferta de dólares. Los bancos van a tener menos dólares, ¿verdad? Entonces, al momento de ceder los dólares, lo van a hacer a un precio mayor, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Una depreciación nominal del quetzal. Excelente. S prima. Pues vamos a pasar de un 8 a un 8.30. 8, 8.30. Este sería el equilibrio final, ¿verdad, muchachos? Aquí voy a colocar equilibrio segundo. Equilibrio final. Digamos que este esquema gráfico, muchachos, tal como lo están viendo acá, les sirve para poder hacer análisis de distinta naturaleza, ¿verdad? Con distintas variables económicas. Platicábamos con los muchachos de primera hora, por ejemplo. Ustedes lo van a ver en el video que les vamos a compartir, ¿verdad? Porque ahora grabamos la clase a primera hora. Platicábamos, por ejemplo, de cómo una política monetaria puede afectar al tipo de cambio en este mercado cambiario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes ahora van a analizar las políticas monetarias y fiscales que vieron en el ISLM de una economía cerrada. En el contexto de la economía abierta, van a ver qué pasa con el tipo de cambio en este mercado. Y obviamente nosotros vamos a ver más adelante qué es lo que pasa con el equilibrio en esa economía abierta, pero por el momento
cómo esa política monetaria afecta al mercado cambiario es algo que también tienen que analizar. Si no estoy equivocado, jóvenes, ese caso está contenido en el laboratorio número 1, ¿sí? Entonces, recordatorio, ¿verdad? Vayan trabajando el laboratorio conforme vayamos viendo los tópicos del curso. Hay una sección donde ustedes tienen que analizar los efectos de distintos eventos económicos sobre este mercado de divisas. Ludwig. Buenas noches, licenciado. Por ejemplo, ahorita el caso de este nuevo presidente de la Fed, ¿verdad? Se anunció que iban a inyectar más dinero, o sea, más dólares a la economía estadounidense. Eso sería un ejemplo de lo que usted dice, ¿verdad? ¿O no? Exactamente, sí. Ahora lo están viendo por el lado de la economía estadounidense. Usualmente, Ludwig, muy buena observación. Lo que hacemos es comparar la tasa de interés, ustedes lo vieron con I, me imagino, en macro 1, macro 2. Comparamos la tasa de interés del extranjero, las variables en el extranjero, aprovecho a comentarles. Nosotros le colocamos un asterisco para poderlas diferenciar de las variables macroeconómicas locales. Entonces, comparamos la tasa de interés del extranjero con la tasa de interés del Banco Central. Usted me indicaba en otras palabras la tasa de interés de la Reserva Federal con la tasa de interés del Banco Central de cualquier país, ¿verdad? Si es mayor, eso va a influir, ya sea mayor o menor, pues va a influir en los flujos de dólares de una economía a otra y obviamente va a afectar sobre el tipo de cambio. Entonces, esta es la relación que ustedes tienen que analizar al momento de, de estudiar el efecto que tienen estas variables sobre los tipos de cambio. Excelente. Es sobre la comparación entre ambas, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces ya con esta parte nosotros tenemos los elementos suficientes para poder analizar la dinámica del tipo de cambio, ¿verdad? Algo muy importante que les indicaba a los muchachos de primera hora, también lo van a ver en el video. Yo les decía, fíjense que lo que pasa en la realidad económica es que muchas variables influyen al mismo tiempo. Aquí estamos asumiendo, mire, vamos a asumir que hay un incremento muy fuerte de remesas, pero nada más, todo lo demás se mantiene constante, ceteris paribus. Pero eso no pasa en la realidad. La realidad es que a veces hay políticas monetarias expansivas, hay recesión en Estados Unidos, también hay un incremento, por ejemplo, en las remesas, ¿sí? Entonces, todo ese efecto combinado hace que el tipo de cambio sea el que nosotros estamos observando en cierto momento del tiempo. La pregunta es entonces, ¿qué hacemos los economistas para poder determinar ese efecto final? ¿Y de dónde viene? ¿Cuáles son las variables que están influyendo si todas ocurren al mismo tiempo y están interrelacionadas? Yo lo que quiero hacer en estos minutos es que les quiero mostrar una aplicación de esto que estamos viendo acá a través de un modelo econométrico. Ustedes este semestre están llevando econometría, pero como ya llevaron estadística 1 y estadística 2, pues les va a ser familiar lo que les voy a mostrar. Todo surge del hecho de que las variables económicas influyen todas en el mismo momento. Y es de interés para un economista determinar cuáles variables están empujando hacia la precisión y cuáles hacia la depreciación. Porque puede ser que en un mismo momento unas influyan hacia arriba y otras hacia abajo. ¿Sí? Un modelo cuantitativo de corte estadístico econométrico nos puede ayudar a encontrarle solución a ese dilema utilizando esas herramientas, ¿verdad? Porque al final de cuentas, esta herramienta gráfica, jóvenes, ¿para qué nos va a servir? Esta herramienta gráfica que estamos viendo nos sirve para poder determinar el signo que nosotros esperamos en una estimación estadística. ¿Cómo así? Si observamos un shock es un shock, es un cambio inesperado en una variable. Y nosotros tenemos un shock positivo de remesas, entonces yo espero que el tipo de cambio se aprecie. Aquí lo estamos viendo. Cuando se aprecia, ¿qué pasa con el coeficiente? Ya lo vimos, bien, cae. Entonces yo espero que el coeficiente del tipo de cambio disminuya. Entonces la relación teórica que nosotros esperamos en una estimación con datos, ¿cuál debe ser? Pues debe ser una correlación inversa, ¿verdad? Si el signo de la estimación tiene que ser negativo. ¿Están de acuerdo? Porque eso es lo que me indica la teoría. Lo puedo validar con la data, es el ejercicio que hace el estadista. Para un economista, tiene su lado estadista, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que tomar datos y validar. Eso es lo que les voy a mostrar a continuación.
¿Cuál es el contexto? Ya se lo voy a explicar en un par de segundos. En 2016 nosotros observamos una apreciación muy fuerte del quetzal y teníamos que encontrar qué estaba detrás de ello. El problema es que las variables que habíamos identificado pues estaban ocurriendo todas al mismo tiempo, que es lo lógico, ¿verdad? En la realidad económica no pasa esto de que muevo una variable y todo lo demás está quieto, ¿no? No pasa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, un modelo econométrico nos ayuda a resolver ese problema, digamos. Bueno, si me voy a pasar a las gráficas y les voy a mostrar primero un poco de la dinámica de los tipos de cambio de ciertas economías y después me traslado a la aplicación que les estoy comentando acá en un modelo de corte estadístico económico. Bien, muchachos, entonces aquí tienen en esta diapositiva lo que estábamos hablando de las variaciones en precio, apreciación, depreciación, ya lo vimos. Y aquí tenemos, muchachos, representado gráficamente el tipo de cambio nominal de Guatemala. En el eje vertical tenemos el precio, quetzales por dólar, y en el eje horizontal tenemos el tiempo, ¿verdad? Lo tenemos desde 2015 hasta 2023. Eso está en frecuencia diaria, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos observar? Que desde 2014-15, tendencialmente, es decir, en el largo plazo, el tipo de cambio se estuvo apreciando, ¿verdad? Se apreció fuertemente a partir de 2016. Miren, vean la pendiente que tenemos acá. O sea, la primera derivada, aparte que es negativa, ¿verdad? Es negativa muy alta, ¿sí? O sea, la tasa a la cual se está apreciando el quetzal es una tasa muy fuerte. Entonces surgió la inquietud, ¿qué está pasando ahí? Fíjense que casi llegó a los 720, ¿verdad? No alcanzó los 720. Para Guatemala es algo atípico el 720, ¿verdad? Ya después hizo un mean reversion, se le llama, una reversión a la media y nuevamente se volvió a depreciar, ¿verdad? ¿Sí? Estamos viendo digamos, los aspectos más como llamativos de la gráfica. Ya voy a ir al punto que les comento. Observen este dato. Le decía a los muchachos, esto no es un outlier, ¿verdad? Que el dato esté malo, sino que fue algo que pasó muy particular en 2020. ¿Quién me puede indicar a qué se debe esto? ¿La pandemia? Sí, esta es la pandemia. Muy bien, María Fernanda, ¿sí? ¿Se acuerdan que el primer caso de COVID fue entre el 13 y el 15 de marzo del 2020? La famosa llamada, ¿verdad, muchachos? ¿Se recuerdan eso? Todo el mundo lo recuerda, todo el mundo la vivimos. ¿Qué pasa en el mercado cambiario? El 25 de marzo, el tipo de cambio después de venir 7.60, 7.65, en un día, el 25 de marzo, se negoció a 7.92. Lo pueden buscar en los datos, jóvenes. Se van al tipo de cambio diario, busquen el 25 de marzo del 2020 y encuentran el 7.92. ¿Qué pasó ahí? Cuando pasa un evento de estos que fue nuevo y que fue, digamos, fuera del ámbito económico, porque fue una pandemia, pues, ¿qué hacen los agentes? Los agentes tratan de ser racionales en la medida de lo posible y buscan refugio en una moneda que sea segura. Entonces, ¿qué hicieron los agentes que tenían un peso mayor en el mercado institucional de divisas? Empezaron a demandar qué moneda, El dólar. Dólares. el dólar. Entonces, eso empujó a que el quetzal perdiera valor inmediatamente, ¿verdad? Se depreció hasta 7.90. Ya después intervino Banca Central y calmó esas expectativas de los agentes económicos, ¿verdad? Y nuevamente retornó a su volatilidad usual. Pero pueden observar que ese dato en frecuencia diaria refleja también otro fenómeno que son comportamientos, digamos, de cierta manera irracionales de los agentes, ¿verdad? ¿Sí? Empezaron a acumular dólares, a buscar refugio en esa moneda y eso provocó una depreciación muy fuerte, que por ejemplo, en frecuencia mensual y trimestral no se hubiera captado. Eso está en frecuencia diaria, muchachos. O sea que podemos observar ese tipo de comportamientos poco usuales. ¿Sí? Bueno, ¿a qué punto voy? Esta apreciación que observamos acá había que explicarla. Y uno puede hacer una lectura cualitativa de lo que pasó en ese momento y puede identificar las variables.
Pero después nos preguntan, mire, ¿cuál de todas ellas es la que tiene mayor peso? ¿Qué porcentaje de cada una de esas variables explica esa precesión? Ya hay que hacer algo mucho más cuantitativo, mucho más elaborado. ¿Sí? ¿Qué hicimos? En un momento lo más. Seguimos con las monedas, muchachos. Aquí tenemos yuanes por dólar. ¿Sí? Tipo de cambio de China. ¿Por qué les quería mostrar esta gráfica? Hay un comportamiento muy interesante acá. Nuevamente, eje vertical tenemos el precio, son los yuanes por cada dólar. Y aquí tenemos información en frecuencia mensual. 2002 hasta 2023 aproximadamente. ¿Qué es lo llamativo de esta gráfica, muchachos? Si se dan cuenta, hay un periodo en el cual el tipo de cambio se mantuvo prácticamente fijo. Y es que China efectivamente tuvo un tipo de cambio manipulado, digámoslo así, se mantuvo estático durante mucho tiempo. Le comentaba a los muchachos de primera hora que una política que aplicó China para mantener atractivas sus exportaciones. Mantuvo un tipo de cambio artificialmente depresivo. Eso lo hizo en un periodo aproximadamente de 11 años, desde 1994 hasta 2005. Miren, aquí lo pueden ver. 2005. La presión internacional, particularmente la Organización Mundial de Comercio, hizo que obligó prácticamente a que China apreciara su tipo de cambio. Lo apreciara, ¿sí? Porque prácticamente es una competencia desleal de acuerdo a esta organización internacional. ¿Qué pasó después? Pues de manera progresiva, si se dan cuenta, no fue de manera abrupta. Es como una especie ¿cómo se llama? De la gravedad, ¿verdad? Es venir y soltar el objeto y dejar que se aprecie todo lo posible. No. Lo que hicieron fueron apreciaciones prácticamente programadas, estructuradas, ¿verdad? De tal manera que ustedes pueden observar una transición muy suave de la apreciación en un primer periodo, prácticamente se mantuvo en un segundo periodo y se volvió a apreciar. Y después ya tenemos una fluctuación, digamos, mucho más libre del yuan chino, ¿sí? Lo que les quiero decir es que cada tipo de cambio tiene su propia dinámica y en su gráfica refleja comportamientos que tienen una historia detrás, como en este caso, ¿verdad? ¿Sí? Periodos de apreciación muy prolongada y periodos de mayor volatilidad. ¿Sí? Aquí tenemos el euro, jóvenes. El euro que se compara con dólar. Tenemos dólares por euro y observamos también dinámicas de depreciación y de apreciación de la moneda. ¿Sí? Aquí no voy a resaltar nada de eso, ¿no? Ahora sí, el caso que les indicaba. Observamos el comportamiento de apreciación de la moneda nacional. El quetzal se apreció de una manera que no se había visto antes. ¿Cuál fue el requerimiento? Díganme qué variables están influyendo y en qué medida están influyendo. Entonces ahí hay que ser un poco más, digamos, creativo al momento de encontrar esa relación de causalidad, ¿verdad? Identificar las variables y ver en qué medida cada una de ellas afecta el comportamiento del tipo de cambio. Pero entonces, ¿qué hicimos? Tomamos un documento de referencia, un paper de Castillo y Pérez del 2013. Para Guatemala ellos lo que hacían era hacer combinación de modelos de pronóstico de tipo de cambio. Tenían modelos muy simples que eran univariados, otros multivariados, modelos de series de tiempo de vectores autorregresivos. Tenían una diversidad de modelos y trataban de explicar el comportamiento del tipo de cambio. Dentro de uno de esos modelos hay un grupo de modelos de determinación del tipo de cambio que tienen esta denominación. Son modelos de comportamiento del tipo de cambio en equilibrio. Es este Behavioral Equilibrium Exchange Rate Model. Son los modelos BIR. ¿Sí? Este tipo de modelo lo que hace es que captura los fundamentales del tipo de cambio para determinada economía. ¿Qué son fundamentales? Es un determinante de largo plazo del tipo de cambio. ¿Sí? ¿Cómo se identifican esos determinantes? Por una parte, lo que indica la teoría económica, aquellos factores que influyen en oferta y demanda de dólares, tal como lo estamos viendo acá. Y por otra parte, por un ejercicio estadístico de correlaciones. Uno arma una matriz de correlaciones con candidatos a ser variables explicativas del tipo de cambio. Y lo que uno hace es identificar aquellas que tienen una correlación más alta. Ese grupo de variables uno las incluye en una ecuación de regresión. Es esta ecuación de regresión que tenemos aquí.
La ecuación de regresión ya es conocida por ustedes porque lo vieron en estadística 1 o en estadística 2. Es una ecuación de regresión múltiple porque tiene distintas variables explicativas. ¿Sí? Ahora, para poder utilizar esta ecuación de regresión, pues tenemos que tener una función, ¿verdad? Una función que nos describa la variable endógena es la variable dependiente, y las variables que le explican que son las variables exógenas, ¿sí? Entonces, a partir de ese ejercicio de correlaciones que yo les platiqué, pues determinamos un set de variables que nos ayudaban a explicar el tipo de cambio en ese momento, ¿sí? ¿Cuáles son estas variables? Pues las que ustedes observan. ¿Qué significa cada una de esas variables? Pues lo voy a explicar a continuación en la pizarra. Si se dan cuenta, esas variables tienen un signo abajo, y ese signo es el que nos provee la teoría macro. Lo que estamos viendo acá, muchachos. Por eso le indico que es una aplicación, pero no es nada más que una fase inicial y primitiva del estudio, porque lo que hace esto que estamos viendo en la pizarra es que nos da los signos que nosotros esperamos. A partir de eso nos vamos a los datos, hacemos estadística y encontramos magnitudes. ¿Sí? ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Lo voy a hacer primero, voy a tomar la función del tipo de cambio con sus fundamentales y vamos a explicar cuál es la relación que nosotros esperábamos en ese momento, 2016-17. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Entonces voy a dejar de compartir. Muy bien. Y nos vamos a la pizarra. Vamos a ver nuestra función de tipo de cambio. Muy bien. Entonces nuestra función de tipo de cambio es tipo de cambio del periodo T. ¿Sí? Voy a colocar aquí donde. Ahora voy a utilizar una E minúscula para ser consistente con lo que tenemos en la diapositiva, ¿verdad? Pero es prácticamente el mismo tipo de cambio. Les voy a colocar tipo de cambio en T. ¿Cómo así, muchachos, tipo de cambio en T? Tipo de cambio en diciembre de 2016. T es el tiempo. Mes, trimestre, lo que estemos estudiando. Está colocado en estos segundos. Ahora, el tipo de cambio va a ser función de. Primero le colocamos un componente, se llama componente autorregresivo. Tipo de cambio en T menos I periodos, es decir, tipo de cambio rezagado. T, T menos I, tipo de cambio rezagado. Y periodos. ¿Cómo así? Vamos a considerar que este es 2016 M, que es el mes 12. Y que I tiene el valor de 2. Bueno, entonces, ¿cuál es el tipo de cambio que tengo acá correspondiente a qué periodo? Muchachos, ¿es el tipo de cambio de qué mes? ¿Enero? ¿De? Luzman, Octubre y noviembre. de como le estoy quitando 2 periodos. Entonces aquí tengo el mes de diciembre, y como es 2 periodos atrás, se me es el de octubre, ¿verdad? Entonces, jóvenes, ¿qué, digamos, cuál es el objetivo de colocar este componente inercial? Es prácticamente inercia, ¿verdad? Lo que le estamos colocando aquí a nuestro modelo. Y decir, mire, dice que el tipo de cambio depende mucho de lo que pasó el mes pasado o hace 2 meses. ¿Cómo así? Si el tipo de cambio se venía depreciando, jóvenes, pues por inercia, ¿qué espero?
que se siga depreciando. El componente autorregresivo. Es como, por ejemplo, ustedes están manejando, vienen ustedes, presionan el freno y lo sueltan. ¿Qué es lo que pasa? El vehículo sigue avanzando todavía, ¿verdad? Es por efecto de la inercia, ¿verdad? Pues esto lo que recoge es un componente inercial, un rezago, ¿verdad? La variable que estamos estudiando. ¿Y qué más? Fíjense que como variables explicativas del tipo de cambio también tenemos este Y en macro representa el ingreso, ¿verdad? O el PIB. Si le colocamos asterisco, es el PIB del extranjero. Las variables que tienen asterisco, ya lo expliqué acá, son variables que corresponden al sector externo. Entonces voy a colocar acá. También depende de la actividad económica del sector externo. Vamos a colocar la PIB. Vamos a colocar el PIB. PIB del extranjero. Esto también va asociado, muchachos, a un periodo T, ¿verdad? PIB del extranjero. Voy a colocar T, pero puede ser cualquier rezago de T también, ¿verdad? T. También te queda depender de las remesas familiares, REN, así lo representamos, REN. Remesas familiares. Es un componente, es un fundamental del tipo de cambio en Guatemala, muchachos, por las cantidades, ¿verdad?, de remesas que nosotros recibimos. ¿Qué más? Yo espero que se vea acá arriba, muchachos. Y acá arriba ya el reflejo ya no permite ver, me lo indica. Aquí todavía se ve, muchachos. Sí, se ve, licenciado. ¿Sí? Ahí. Este CP es el precio de algún commodity. Le voy a explicar qué es un commodity. Le voy a colocar siempre en el periodo T, ¿verdad? Entonces, todo está indexado a T. CP, T. Entonces es precio de los commodities. Jóvenes, ¿qué es un commodity? Un commodity es un producto de exportación que requiere poca transformación para poder ser comercializado. ¿Sí? Por ejemplo, para el caso de Guatemala, ¿cuál sería un commodity? Son materias primas prácticamente, ¿verdad? ¿Cuáles son los commodities de Guatemala? Plátano, azúcar. Exactamente, el banano, el café, el azúcar, ¿sí? Por ejemplo, en Chile creo que tienen el cobre, en Argentina la soja, ¿sí? Son productos en esencia agrícolas, en esencia, ¿verdad? O bien que se extraen de la naturaleza. En el caso de esta regresión que les voy a mostrar, utilizamos el azúcar, porque fue el que nos generó correlación más alta. ¿Sí? Y por último, vamos a agregar una definición de dinero. M1. ¿Sí? M1, recuerdan que es una definición de dinero, es el medio circulante. Medio circulante. Todos estos son que reflejan prácticamente la política monetaria, si se dan cuenta. Bueno, muchachos, ¿cuál es el signo esperado entonces? ¿Sí? Voy a colocar acá otra vez. Ajá. Noción de rezado. Uy. Las remesas. Estoy copiando lo mismo que tenemos ahí arriba, ¿sí? Para que se vea mejor por acá. M1 también el periodo T. Todo está indexado al tiempo, muchachos. Bueno, entonces veamos el signo que nosotros esperaríamos. Como este es un efecto autorregresivo e inercial, se acuerdan que les dije, ¿verdad? Si se venía depreciando, va a seguir depreciándose. Entonces, si el tipo de cambio ayer iba subiendo, hoy espero también que siga subiendo. Relación esperada
positiva. Ambos se van a mover en la misma dirección. El tipo de cambio de ayer y el tipo de cambio del día de hoy. Ahora esto de acá ya lo manejan ustedes. Si hay un shock positivo de la actividad económica de Estados Unidos, ¿qué esperamos con el tipo de cambio? Vamos a ver, Alexander González. Sí, buenas noches. Un aumento. Cuando se refiere a aumento, ¿es apreciación o depreciación? Es, para nosotros es depreciación. ¿Por qué depreciación, Alexander? De cuenta que está en un juicio, yo lo estoy cuestionando. Puro abogado, parece uno, ¿verdad? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, no son bromas. Quiero indagar un poquito más. ¿Cuál es su lógica? Si usted me indicó Ya. que esperaba una depreciación del quetzal, ¿verdad? ¿Y por qué esperaría una depreciación del quetzal? Porque, Con sus palabras. porque hay mayor oferta de dólares. Fíjese que hasta ahí estamos bien, Alexander. Pero es importante la justificación. ¿Hay mayor cantidad de quetzales o dólares? Dólares. Mayor cantidad de dólares, ¿verdad? Porque la actividad económica de Estados Unidos es pujante. Entonces, como hay mayor cantidad de dólares en la economía interna, ¿qué moneda, quetzal o dólar, es la que más vale? Dado que es relativamente más escasa. Alexander Sería vale el más. quetzal. Exactamente. Entonces, el quetzal vale más. Como se está apreciando el quetzal, ¿qué pasaría con ese número, con ese coeficiente? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Como es una apreciación, dijimos que es un encarecimiento de la moneda nacional. Entonces, como se encarece la moneda nacional, tengo que dar cada vez más o menos quetzales, muchachos. Más quetzales disminuye. Revisemos. Nosotros dijimos que un fenómeno de apreciación, ¿se acuerdan que vimos acá esto? ET tenía 8. Y como es un encarecimiento, el quetzal vale más, ahora tengo que dar menos unidades, ¿verdad? Entonces lo que estamos diciendo es que si aumenta la actividad económica en Estados Unidos, lo que indicó correctamente, esperamos un influjo de dólares, eso aumenta la cantidad de dólares en la economía interna, el quetzal vale más, se aprecia. ¿Y qué pasa con este coeficiente? Disminuye. ¿Sí? Muchachos, ¿me van siguiendo todos hasta acá? Esta parte es teoría macro. Esto nos va a la teoría. Prácticamente es un análisis de oferta y demanda. Entonces, ¿cuál sería el signo acá de la correlación que Ludo? Sí, ¿verdad, licenciado? Porque lo que tratamos de aquí explicar es por qué el quetzal se apreció tanto, ¿verdad? Eso es lo que vemos en el modelo. Eso es lo que nosotros queremos analizar, exactamente cuantitativo, de manera cuantitativa. Pero la teoría nos dice claramente que lo que esperamos es que el quetzal se revalúe. Es otra cosa que no les había indicado, ¿verdad? Puede ser apreciación o revaluación, también se le llama, ¿verdad? También se le puede llamar así. Y cuando es depreciación, es devaluación. Otra forma de poderlo nombrar, ¿verdad? Sí, pero muy correcto lo que se indica. Entonces, muchachos, ¿qué signo le voy a colocar acá, más o menos? Menos. Menos, ¿verdad? Es el esperado. Remesas familiares, ayúdame con el análisis. Melanie. ¿Me podría repetir? Es que se me fue la señal. Sí, claro, no hay pena. Digamos, ¿cuál sería el signo esperado para las remesas en esta función? Positivo, ¿Por qué positivo? porque ingresan más dólares al país. Hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿cómo relaciona que el ingreso de más dólares implique una relación positiva entre remesas y tipo de cambio? Al haber más dólares en el país, el tipo de cambio aumenta.
si aumenta el tipo de cambio, digamos, en el hilo conductor que usted está haciendo, si aumenta el tipo de cambio, pasaríamos de 8 a 8.50. Entonces significa que el quetzal vale más o vale menos, Melanie, si aumenta de 8 a 8.50. Menos. Relativo al dólar, ¿verdad? Obviamente. Menos. Vale menos, exactamente. Pero si estamos recibiendo más dólares, el dólar es más abundante y el quetzal es más escaso, ¿cuál de los dos vale más? El quetzal. El quetzal, ¿verdad? Entonces, si usted dice que está aumentando acá, es nada más para, digamos, hacer un contraargumento, ¿verdad? Y que todos veamos en la misma línea. Porque siento que sí aprendemos bastante, ¿verdad, Mariana? Yo aprendo bastante, sí. Entonces, si esto aumenta, vale menos, pero me está indicando que vale más, ¿verdad? Entonces, ¿qué debería pasar con este coeficiente para que valga más el quetzal de acuerdo a la argumentación que me está dando? Tendrían que haber menos dólares. Debería dar menos quetzales por cada dólar. Ajá. Y si doy menos quetzales por cada dólar, ¿qué pasa con el quetzal? ¿Se aprecia o se deprecia? Se aprecia. Exacto. Entonces, signo esperado. Vamos a ver. Mayerly, usted siguió la discusión que tuvimos con Melanie, la discusión acalorada que tuvimos con Melanie. No, son mentiras, Melanie. No fue discusión acalorada. ¿Podría Mayerly, volver a repetir? Disculpe. claro, ¿cuál Bueno, sería el signo que debería colocar acá? las remesas. ¿Sí? O sea, si hay un shock positivo de remesas, voy a colocar para acá arriba. Sí, hay un shock positivo de remesas. Entonces, ¿qué esperaríamos con el tipo de cambio? ¿Hacia dónde coloco la flechita? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Eh, hacia arriba. Hacia arriba sería el equivalente a una depreciación que Melanie dijo, mire, si se va hacia arriba el quetzal vale menos, pero dijimos que el quetzal vale más, ¿verdad? Entonces lo que haría pasar es que esto tiene que disminuir y el signo esperado es menos. ¿Sí? Uy, Muy bien, muchachos. Muy bien, Mayerly. Ahora pasemos con el precio de los commodities. Es algo que no hemos analizado, pero podríamos hacer el análisis de acuerdo a lo que ya hemos estudiado. Entonces le voy a preguntar a Sebastián Márquez. Ayúdame, Sebastián. Imagínense que hay un incremento en el precio del banano, ejemplo. El precio internacional de ese bien de exportación guatemalteco. ¿Qué esperaría usted con el tipo de cambio? Todo el análisis, ¿verdad? Siento que aumentaría, ¿no? Aumentaría nuevamente, se aprecia o se deprecia, ¿y por qué? Si aumenta, sería porque se está depreciando. Ajá, ¿y por qué? ¿Cuál sería la argumentación lógica detrás de eso? Ujú. O si quiere, dejémosle en la primera parte. Vamos a hacer Ok. una discusión interactiva. ¿La Ludwig? ¿Alguien más? ¿Quiere escuchar a alguien más? ¿A quién no le he preguntado? Hasta el momento. O un montón me les he preguntado. Vamos a ver, a Dylan creo que ya le pregunté en algún momento, a Ariana también, a Alexandra también, a Abigail. Vamos a ver, a Jorge ya le pregunté ayer. Cristian, Cristian Twin, no recuerdo si ya le pregunté, pero le puedo preguntar. ¿Qué opina usted? ¿Será que es cierto que un precio de commodity genera como consecuencia esperamos un quetzal más depreciado? Sí, no, ¿por qué? ¿Y cuál es la...? Y digamos que alguien le pregunta, mire, ¿y por qué esperaría usted la apreciación? ¿Qué está detrás de ese fenómeno de revaluación del quetzal? ¿Qué nos diría?
más que exceso de commodities es, ahora estoy vendiendo cierto volumen que se mantiene. Dame. Si más que el commodity que es abundante, usted coloca cierta cantidad en los mercados internacionales, principalmente de commodities que Guatemala exporta y que las cantidades ya prácticamente están predefinidas en los mercados internacionales. Es decir, lo que nos demandan a nosotros de café, de banano, de azúcar, prácticamente ya está definido en el mercado. La porción que nos toca en nuestra exportación en los mercados mundiales es más o menos estable. Pero lo que domina es el efecto precio. Si aumenta el precio, dado cierto volumen, ¿qué espero con el influjo de dólares derivado de esas ventas, de esas exportaciones? Va a aumentar, De ¿no? dólares. Va a aumentar. Entonces, como va a aumentar, ¿qué espero con el quetzal? Que se aprecie, que se deprecie. Esperamos que se aprecie, ¿verdad? Sí, no. Y por último, una política monetaria expansiva, muchachos. Se quita una política monetaria expansiva que se refleja a través de un incremento en el medio circulante. ¿Qué efecto genera sobre el quetzal? Lisbeth, Gabriela, ¿cómo? ¿Qué esperaría usted con el quetzal? Una política monetaria expansiva. Llena de quetzales el mercado. Ahorita, licenciada, entonces tendría más que... Como en el mercado van a haber mayor cantidad de quetzales por dólar. Es más... Se apreciaría. Con esa apreciación, usted se refiere a que el tipo de cambio pasaría de 8 a cuánto. A 7.50. Revisemos esa dinámica. Usted está, dado su política monetaria expansiva, generando facilidades para el consumo, para la inversión, porque baja su tasa de interés de política, aumenta la masa monetaria y como hay mayor cantidad de quetzales por cada dólar, ¿cuál de los dos activos, quetzales o dólar, pierde valor? El quetzal. Exactamente. Como pierde valor el quetzal, Sería una ahora cada... depreciación. Exactamente. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ese es el punto al cual quiero llegar. Y esa discusión que tengamos nos ayuda. Entonces, eso va a hacer que el tipo de cambio se deprecie. Sin lo esperado, más. ¿Sí? O sea, hay un efecto de liquidez prácticamente, ¿verdad, muchachos? Efecto de liquidez que hace que el tipo de cambio se deprecie. ¿Sí? Y en un momento le voy a dar la palabra a Carlos porque recién acaba de habilitar el chat para el tema de las aulas virtuales. Entonces ya voy a dejar un tiempo para que, más que aulas virtuales, mejor dicho, para Classroom, ¿verdad? O sea, en la página del curso en esa plataforma. ¿Sí? Anderson, usted levantó la mano, ¿sí? Sí, Lick, Anderson, creo que. sí, fui yo. No entendí muy bien la lógica de las commodities, Lick. Sí, sí, la verdad es que es un muy buen punto. Fíjense que el caso del precio de los commodities es, se fija un precio en los mercados internacionales, ¿verdad? Pero usualmente las cantidades que se trazan en ese mercado eh, ya están definidas, ¿verdad? O sea, nuestra demanda ya tiene ciertos nichos en el concierto, digamos, económico mundial ya predefinidos, ¿verdad? Nuestras exportaciones van a ciertos destinos en particular ya prácticamente fijos. ¿Qué quiero decir con esto? De que por mucho que cambien los precios, el rol de las cantidades es prácticamente nulo. Entonces, ante un choque de precios, que es lo que estamos viendo acá, el efecto que va a dominar es el efecto precio, no el efecto cantidad. En otras palabras, en palabras muy sencillas, estoy vendiendo como país un producto a precios más altos. Y lo que me va a dominar es el efecto de los precios, porque las cantidades son más o menos estables, ¿verdad? No porque el café esté cayendo a precios muy altos, pues me van a demandar mucho más café, ¿verdad? Principalmente porque el café tiene patrones de consumo ya definidos, ¿verdad? Café en la mañana, café en mediodía, ya no café en la noche. Por muy barato que sea.
¿Cuál es el otro ejemplo clásico? La sal, por ejemplo. Puede bajar a cero y no por eso voy a demandar más. ¿Sí? Lo mismo pasa con el banano, lo mismo pasa con nuestros principales productos de exportación. En otras palabras, tienen una baja elasticidad, precio de la demanda. ¿Sí? En otras palabras. Entonces, lo que pasa en este escenario es que, como está dominando el efecto precio, al momento que hay un shock positivo en precios, voy a recibir mayor cantidad de dólares fruto de ese nuevo precio. Entonces, como voy a recibir mayor cantidad de dólares, lo que va a hacer es que va a ser abundante el dólar. Los bancos del sistema van a tener muchos dólares y en consecuencia yo voy a necesitar dar menor cantidad de quetzales para poder adquirir ese dólar que todos los bancos del sistema tienen. ¿Sí? Entonces, lo que yo espero es una apreciación, pero este coeficiente va a ser cada vez más bajo, ¿verdad? Pero lo que está detrás es un efecto precio que es el que está dominando, ¿verdad? Más que el efecto de cantidades. Por ejemplo, pues, no, fíjese que entonces voy a vender menos porque los precios son más altos y no sé el efecto final, ¿verdad? Porque puede ser que ya dolarizado todo, pues como estoy vendiendo menos, tal vez reciba menos dólares, ¿no? Las demandas son muy inelásticas de los productos que nosotros exportamos. Y por eso es que en la data, cuando les muestro los resultados de nuestra estimación econométrica, pues son consistentes con lo que nosotros esperábamos acá. Con apreciación. Ok. Entiendo. Gracias, Lick. Con gusto, con gusto. Gracias por la pregunta, Ludwig. Sí, yo estaba viendo hace poco un caso en Bolivia, ¿verdad? No sé qué producto ellos exportaban, ¿verdad? Y este cayó de precio. Entonces, como vendían menos, valía menos, ¿verdad? Su producto, tenían una escasez de divisas, lo que hizo que el dólar valiera más, ¿verdad? Y que se depreciara la moneda nacional, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Exactamente, exactamente. Entonces, por ahí este análisis es lo que en el sentido contrario. Muy bien, excelente. Sí. Entonces, fíjense que ya con esta información, nosotros ya podemos pasar a nuestra estimación estadística, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos como economistas? Nos vamos a los datos, porque ya la teoría me da un marco de referencia de lo que yo espero, ¿sí? Entonces, ahora les voy a mostrar. Y en un momento le doy la palabra a Carlos, como les comentaba, para el tema de la página de Classroom, ¿verdad? Solo les quiero mostrar esta parte para poder concluir el tema. Entonces les comentaba, ya tenemos todo el marco conceptual que viene dado a través de esta especificación, de esta forma funcional, de esta función, ¿sí? Con los signos que nosotros ya discutimos hace un par de segundos, ¿verdad? ¿Sí? Asumimos una relación lineal y hacemos una estimación por el método usual, ¿verdad? Que es mínimos cuadrados ordinarios. Eso lo van a ver en este curso de econometría. Al punto que voy es, tomamos los datos y a través de un proceso de optimización, de minimización de los residuos al cuadrado, por eso se le llama MCO, mínimos cuadrados ordinarios, obtenemos la mejor estimación a la nube de puntos de datos que tenemos, ¿sí? Esa es en esencia lo que hacemos acá. Tomamos datos y con los datos estimamos estos parámetros que observamos acá. Miren, estos son parámetros, son números que se obtienen una vez nosotros tomamos los datos. ¿Sí? Parámetros. Este es el intercepto. Este es el BU, beta 1 y beta 2 son los parámetros asociados a los componentes autorregresivos, ¿verdad? Que la realidad es que no tienen mucha interpretación económica. O sea, al menos para fines de lo que estamos viendo acá, no tiene sentido que aumentemos. Pero sí estos parámetros, miren, ya con los datos, tomando las series de tiempo de cada una de estas variables, pues encontramos el signo que nos indicaba la teoría. Por ejemplo, vean beta 3. Aquí tenemos beta 3, miren. El análisis de regresión nos generó un valor de beta 3, primero negativo, ¿sí? Que era lo que nosotros esperábamos de acuerdo a la teoría macro. Y segundo, la magnitud, lo que les indicaba. 0.17, ¿qué significa eso? Dado que lo que tenemos acá son elasticidades, ¿sí? Ustedes ya saben qué es una elasticidad. Pues lo que nos indicaba es que por cada 1% que aumentaba la actividad económica en Estados Unidos, el tipo de cambio nominal del quetzal se apreciaba de manera inelástica en 0.17%. Por cada 1%. ¿Sí? Obviamente en ese momento, 2017, tal vez no estaba creciendo en 1%, ¿verdad? Estaba creciendo en otra magnitud y por eso es que después volvimos a los datos. Yo les voy a explicar.
Vean para el caso de las remesas. Para las remesas, efectivamente, también se aprecia. Eso sí, a una magnitud más pequeña. Por aquí tenemos toda la actividad económica de Estados Unidos y aquí tenemos solo el efecto particular sobre las remesas. Vean el precio de los commodities, lo que le indicaba Anderson, ¿verdad? Que esperamos también una apreciación. Y eso es lo que nos indicaron los datos. Y para la política monetaria que tiene efectos sobre el quetzal, M1, encontramos una relación positiva, lo que acabamos de discutir, ¿verdad? Si aumenta la masa monetaria, lo que discutimos con Lisbeth, aumenta la masa monetaria, el tipo de cambio quetzal se va a depreciar. Y es lo que tenemos acá. Aquí hay varios indicadores econométricos, lo van a ver en su curso, no voy a incidir en eso. Digamos que la parte más importante acá fue que los signos que nosotros encontramos en las estimaciones utilizando datos fueron consistentes con el análisis que nosotros hicimos cualitativo. ¿Sí? ¿Qué hicimos después? Hicimos una especie de ejercicio de evaluación de modelo intramuestra. ¿Sí? ¿Cómo así? Determinamos el valor del tipo de cambio en nuestro modelo y lo comparamos con la data. ¿Sí? Lo que está en la línea punteada, muchachos, es lo que pronostica el modelo dentro de la muestra. Y lo que está en la línea continua es el dato observado. ¿Cuál era la idea de hacer ese ejercicio? Ver qué tanto nos pegábamos a los datos. Claramente el modelo pues no es el mejor, no hay un modelo único, pero sí podemos observar que si bien hay periodos donde se aleja un poco, hay otros periodos donde se acerca bastante. Y principalmente que sigue el comportamiento observado del tipo de cambio. Una vez hecha esa verificación, digámoslo así, ese contraste para ver qué tan bueno era nuestro modelo, pues pasamos al trimestre que nos estaban pidiendo, ¿verdad? Hacer el análisis, que fue 2016 Q4, ¿sí? El periodo en el cual se estaba apreciando, vean el quetzal. 2016 Q4 fue por acá mismo. Ahí se estaba apreciando. Pues, ¿qué estaba detrás de esa apreciación? Con la ecuación de regresión empezamos a descomponer efectos, ¿no? ¿Y qué encontramos? Bueno, primero, las variables que tienen signo negativo significa que están empujando o están contribuyendo hacia la apreciación del quetzal en ese momento. Esto es de acá. Mientras que las que tienen signo positivo están contribuyendo en sentido contrario al tipo de cambio, es decir, estaban contribuyendo a la depreciación. Pero en el neto, ¿qué estaba pasando? Pues las variables que estaban empujando hacia la apreciación tenían mayor peso, ¿se dan cuenta? Que las que estaban empujando hacia la depreciación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pudimos identificar? Que la variable que más estaba contribuyendo a la apreciación del quetzal que ustedes vieron, la que llegó prácticamente a 720, fue el efecto de las remesas. O sea, fue puro efecto de remesas. Y coincidía con cierta intuición que ya teníamos en ese momento. ¿Por qué? Porque se acuerdan que en ese momento las políticas migratorias de Trump 1.0 estaban en su auge. Entonces, ¿qué pasaba? La mayoría de gente, de personas que vivían en el extranjero, estaban enviando no solo la cantidad usual que enviaban, sino que también todo el capital que estaban acumulando ante una eventual deportación. Entonces, lo que pasa es que el tipo de cambio se empezó a apreciar mucho porque el flujo de remesas era más grande del usual. ¿Sí? Entonces, pudimos identificar que esa fue la variable que más estaba contribuyendo por mucho a la apreciación del quetzal. Pero también había otras variables. Por ejemplo, la política monetaria, el M1. ¿Sí? ¿Qué pasó en ese momento? Digamos que estaba el gobierno allí, Morales, le decía a los muchachos que se acuerdan que las políticas anticorrupción de la CICIG estaban empezando a tomar auge también, ¿verdad? Tenían vigencia. Entonces, el gasto público se detuvo mucho, se ralentizó demasiado, ¿verdad? Entonces, digamos, se gastaba con cierta precaución. Entonces, el M1 no circulaba tan, aparte, ¿verdad? Cuando hay cambio de gobierno, siempre se aprende un poco a ejecutar gasto y todo eso lleva cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, por una parte teníamos flujos de dólares muy fuertes, cantidad de M1 muy baja,
y ambas empujaban hacia una revalorización del quetzal, ¿verdad? Por el otro lado, ¿qué teníamos? Teníamos actividad económica de Estados Unidos y los precios del azúcar que contribuían hacia la depresión, pero en menor medida. ¿Sí? ¿Qué estaba pasando con el crecimiento de Estados Unidos? Pues estaba muy bajo todavía, ¿verdad? Recordemos que era fin del periodo de Barack Obama y el inicio del periodo de Trump, ¿verdad? Entonces, Trump había heredado un crecimiento económico muy bajo del gobierno anterior, entonces teníamos un flujo menor de dólares y eso estaba empujando levemente hacia la depreciación. Pero en el neto, lo que estábamos observando era la apreciación nominal. Lo mismo con los precios del azúcar, ¿verdad? Los precios del azúcar en el mercado internacional estaban bajos, ¿verdad? Estaba empujando en el sentido contrario. ¿A qué punto quiero ir, muchachos? Como esto termina esta parte, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo nos da el marco conceptual. La parte que ustedes están viendo de estadística 1, estadística, todos los métodos cuantitativos que ven en el curso, les sirve para poder hacer ejercicios como este, y no exclusivamente estos, ¿verdad? Hay técnicas mucho más avanzadas que las que yo les presento acá para poder hacer esa identificación de efectos, ¿verdad? Que es lo que estamos observando, ¿sí? Entonces, esta sería una aplicación de los determinantes del tipo de cambio, ¿sí? Ahora viene la pregunta. El tipo de cambio como efecto, ya vimos cuáles son las causas que lo pueden alterar. Ahora, el tipo de cambio como causa, ¿cómo puede afectar a otras variables económicas agregadas? Es lo que vamos a discutir en un par de minutos. Entonces, si desean, hacemos una pausa acá. Le daría la palabra a Carlos, a mi auxiliar, para que les hable un poquito de la página que ya tenemos para el curso y cómo va a funcionar. Entonces, Carlos, si me hiciera el favor, lo dejo ahí en el uso de la palabra. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo les he estado enviando el código del Classroom. El objetivo de esta página es que yo les voy a mandar el material que vamos a requerir. Les voy a mandar los links de los videos y yo les voy a notificar cualquier noticia. Yo me estaría comunicando con ustedes por medio del Classroom. Entonces yo estoy a la orden con ustedes. Cualquier consulta que tengan, me escriben por ahí y no tengan pena. Yo estoy ahí para ayudarlos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. No sé si alguno de ustedes tiene alguna inquietud. Por ahí vamos a colocar los laboratorios, los libros también, ¿verdad? Van a quedar ahí, ¿verdad, Carlos? Vamos a colocarles todo el material. Sí, están los libros, solo queda pendiente. Yo les ofrecí un libro de matemática. Ahí se los voy a mandar. Excelente. Gracias, Carlos. Muy amable. Bueno, muchachos, entonces, para seguir el hilo conductor de lo que estamos viendo, hasta el momento lo que hemos visto es tipo de cambio. El tipo de cambio tiene sus determinantes, ¿sí? Puede estar afectado por variables que afectan la oferta y la demanda de divisas, ¿verdad? Crecimiento económico, remesas, diferencial de tasas de interés de política, todo eso va a afectar el tipo de cambio. Ahora la pregunta es, ¿el tipo de cambio tiene incidencia alguna sobre otras variables? Es lo que vamos a discutir en un par de minutos. ¿Sí, Ariana? Sí, licenciada, solo una consulta. El tipo de cambio rezagado, ¿por qué su relación es positiva? Tengo entendido que es algo inercial, pero no sé, yo lo entendí como que mantenía el patrón que se estaba mostrando, pero no sé si siempre su relación va a ser como positiva. Sí, es muy buena pregunta, sí, muy buena pregunta. La realidad es que el tipo de cambio, bueno, cualquier variable que ustedes quieran explicar, siempre incluye un comportamiento, digamos, de estos autorregresivos por varias razones, ¿verdad? Digamos, una explicación puede ser la explicación, digamos, econométrica, que se la van a ver en este curso, y es que al momento que ustedes le agregan este componente de rezago, lo que hacen es que evitan el problema de autocorrelación. No sé si ya están viendo los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. Creo que están ahorita en esa parte, ¿verdad? O la van a ver. Digamos, una estimación de mínimos cuadrados ordinarios, que es MCO. Ya voy a ir a la parte puntual y la intuitiva, ¿verdad? Pero les quiero adelantar esto porque esto lo van a ver en econometría.
Hay varios supuestos de mínimos cuadrados ordinarios, que es el método para poder estimar estas ecuaciones de Norman, ¿sabes? ¿Sí? Digamos, si lo ven en inglés, sería ordinary least square también. OLS. Dentro de los supuestos es que no puede haber autocorrección de los residuos, ¿verdad? Autocorrección. Entonces, para fines de hacer estadística y querer eliminar este problema de autocorrelación en los residuos, nosotros incluimos en las variables explicativas este componente autorregresivo, ¿verdad? Es autorregresivo. Autorregresivo. Entonces, el incluirlo en una estimación estadística nos permite evitar este problema de autocorrelación, porque estamos incluyendo este componente autorregresivo. Eso lo van a ver ya en el curso, no voy a entrar mucho en detalle en eso. Digamos que econométricamente tiene este fundamento. Ahora, en términos de cualquier estimación económica en la cual uno quiere encontrarle justificación a esto, sí es un poco lo que usted indica, Diana. Aquí lo que queremos es representar el movimiento, digámoslo así, no abrupto, sino el comportamiento suave que muchas veces tiene el tipo de cambio, ¿no? Es decir, vamos a colocar, no quiero colocar la variable rendimiento porque el rendimiento es mucho más volátil, ¿verdad? Pero puede ser, sí, ejemplo, ¿verdad? Digamos el peso, ¿verdad? Generalmente el peso de una persona no cambia de manera abrupta, ¿verdad? Generalmente el peso que tengo el día de hoy va a ser muy similar al que voy a tener en el corto plazo, el día de mañana, el día pasado. Es un comportamiento mucho más estable, ¿verdad? Entonces lo que me permite este componente autorregresivo es darme estabilidad en la variable que estamos tratando de explicar, ¿verdad? Hay unas variables que son demasiado volátiles, ¿verdad? Entonces, este coeficiente asociado a este parámetro, pues va a ser muy poco significativo, ¿verdad? Ahora con el signo, ¿qué signo esperamos, verdad? Pues el signo depende mucho de qué tantos rezagos tengamos, porque si ustedes analizan a detalle la estimación que les mostré, este T-1 tiene signo más y el T-2 tiene signo menos, ¿verdad? Diana, si no estoy equivocado, de lo que recuerdo de esa estimación que hicimos en ese momento. ¿Por qué uno tiene signo más y por qué otro tiene signo menos? Fíjense que en teoría económica hay lo que se llama proceso de reversión a la media. Y lo que captura el rezago 1, voy a colocar el tipo de cambio y aquí el tiempo. Esto me va a dar mucho. Digamos que aquí tengo el tipo de cambio en T, el tipo de cambio en T, y aquí tengo el tipo de cambio en T-1. Entonces, ¿qué me indica el componente autorreversivo? Que si el tipo de cambio se venía depreciando, yo espero que siga depreciando. Entonces, es la inercia, ¿verdad? Si nada más lo mueve, yo espero que se siga depreciando. Entonces, si aumenta esto, va a aumentar esto. Va a ir en la misma dirección. Pero les indicaba que hay una teoría que nos indica que hay un proceso de reversión a la media. Es decir, no necesariamente la serie se va a ir depreciando a lo largo de la línea. Tiene que haber un proceso como de convergencia, ¿sí? Entonces ese proceso de convergencia hace que regrese a esta media. Pero se le llama proceso de reversión a la media. ¿Y qué es lo que pasa? Que alguno de estos rezagos, tal vez no el T-1, sino el siguiente, va a hacer que el comportamiento sea distinto al que teníamos acá. Si aquí se venía depreciando, pues aquí se va a venir apreciando. Si se da cuenta, no es el rezago más inmediato, sino es un rezago mucho más alejado en el tiempo. Si yo comparo el tipo de cambio del día de hoy con hace 10 años, probablemente este tipo de cambio de 10 años me lleve a uno de reversión a la media, ¿sí? Entonces, en términos concretos, ¿qué esperaríamos de este componente de rezago, este componente inercial? Si el tipo de cambio rezagado está muy cerca del tipo de cambio actual, pues observamos que el comportamiento por inercia tenga el mismo signo, ¿sí? Que sería el caso de un tipo de cambio en T-1. La relación sería positiva. Pero en la medida que estoy agregando rezagos mucho más alejados del tiempo, dado que es un análisis ya mucho más de largo plazo, yo espero un proceso de reversión a la media, es decir, que retorne a un proceso como estacionario, ¿ya? Sí, ¿verdad?
Si yo lo comparo con el tipo de cambio, caso extremo, ¿verdad? De hace 12 meses, probablemente, pues el efecto vaya a ser contrario. Si venía muy depreciado, 10 meses después yo espero que se aprecie. Estoy comparando con mucha data alejada del tiempo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? De que generalmente las variables económicas, a menos que hayan procesos de crisis económica, no se van a alejar hasta el infinito, sino que van a tener procesos de convergencia. Esa es un poquito la idea, ¿verdad? Sí. Muy buena observación, Ariana, por cierto. Gracias. Yo no puedo. No, buena pregunta. Fíjese que en ese modelo nosotros incluimos 2 rezagos. Y el hecho que el signo nos haya quedado para uno positivo y otro negativo, lo que nos da muestra es que hay un proceso de reversión, que eso es usual en las series de tiempo. Se los voy a compartir para ilustrar el punto de Ariana. Gracias. Esto también se podría entender como, porque a veces con las proyecciones, si se usan como que muchos datos anteriores de forma lineal, tira una como que tendencia inventada, ¿verdad? En este caso sería como que más a la alza, en lugar de tomar en cuenta esos cambios, ¿verdad? La volatilidad. Exactamente, solo que es más como volatilidad, siento que de largo plazo, ¿verdad? Sí. Miren, ese es el punto que nos está comentando Ariana y me pareció interesante que se diera cuenta en eso, ¿verdad? Vean acá el beta 1 y beta 2. Beta 1 es el rezago para el primer periodo, beta 2 captura ese componente autorregresivo, pero más alejado, ¿verdad? Entonces es normal que ustedes encuentren esto, miren, el beta 1 me está indicando el efecto inercial, ¿verdad? Como es de muy corto plazo, vean el signo, más. Entonces, si se venía apreciando, suelto el freno y se va a seguir apreciando por inercia. Pero el segundo rezago es, estoy más alejado en el tiempo y quiero ver si me da alguna señal de reversión a la media. Exacto. Y vean el signo de beta 2, que es un rezago, solo que con 2 periodos. Que es muy buen detalle. Y veamos la serie entonces. ¿Miren? Esto no se va a apreciar indefinidamente. Si se dan cuenta, hay como una especie de media a la cual converge el tipo de cambio. ¿Se dan cuenta? O sea, no necesario, a menos que tengamos una crisis. Si hay una crisis, se va a depreciar por buena cantidad de tiempo en el largo plazo. Pero realmente todas las variables económicas tienen un proceso de reversión a la media. Y eso lo capturan rezagos no tan cercanos al periodo de tiempo que estamos estudiando ahora. Cuando veamos T-2, T-3, T-4, observamos esa variabilidad. Cuando hay variabilidad en los rezagos en una estimación, es señal de que hay un proceso de reversión a la media, ¿verdad? Exacto. Bien, muchachos. Buenas preguntas. Entonces voy acá a dejar de compartir. Pero digamos, para fines jóvenes de lo que nosotros nos compete en clase, pues yo les preguntara, miren, ¿qué esperamos con el componente autorregresivo? Pues, dado que es un efecto inercial, esperamos que se mueva en la misma dirección. Entonces, pues jóvenes, ahora viene la pregunta. El tipo de cambio como variable causa, ¿cómo va a afectar la demanda agregada? Que era el punto que les quería decir. Ahorita el tipo de cambio es causa y quiero ver si tiene alguna incidencia sobre variables económicas agregadas, particularmente sobre la demanda agregada. ¿Sí? Para poder aproximarnos a esta relación del tipo de cambio como causa hacia la demanda agregada, vamos a analizar, vamos a construir una nueva variable macroeconómica que se llama tipo de cambio real. ¿Sí? Pues vamos a definir acá tipo de cambio real. Ya vimos el tipo de cambio nominal, ahora vamos a analizar el tipo de cambio. Vamos a ver. Tipo de cambio real. ¿Qué es un tipo de cambio? Pues igual, ¿verdad? Un tipo de cambio es un precio relativo, solo que por ser real,
es un tipo de cambio relativo no entre monedas, sino entre bienes. Entonces vamos a escribir eso. Tipo de cambio real, bueno, lo vamos a definir con este parámetro, epsilon, ¿sí? Tipo de cambio real, vamos a colocar que es un precio relativo de bienes. Particularmente, es el precio de los bienes del extranjero expresado en bienes nacionales. ¿Cuál es su fórmula? Y dijimos que epsilon es el tipo de cambio real, ¿verdad? No lo voy a definir. Este E ya lo conocen ustedes, jóvenes. ¿Qué es E? Tipo de cambio nominal, ¿no? El nominal, exactamente. Es una relación de monedas. Tipo de cambio nominal. ¿Sí? Y es conocido por ustedes, jóvenes. ¿Qué representa P en macroeconomía? Precio. Los precios, exactamente. Aquí tenemos precios. Y como son del extranjero, ¿se acuerdan? Las variables del extranjero se reflejan a través o se identifican con un asterisco, como supraíndice. Precios de los bienes del exterior, del extranjero. Y pues obviamente P son los precios locales, ¿verdad? Precios de los bienes nacionales. Precios de bienes nacionales. ¿Por qué es importante este indicador en el contexto de poder determinar cómo el tipo de cambio nominal influye sobre la demanda? Pues prácticamente el tipo de cambio real incluye el tipo de cambio nominal, ¿sí? El real incluye el nominal, jóvenes. O sea que es relevante estudiar esta fórmula del tipo de cambio real para ver ese impacto, ¿sí? Y vamos a ver qué conclusiones extraemos a partir de ello. Bueno, bueno, ya todos tienen copiado acá esta parte, ¿sí? Muy bien, muchachos. Entonces, si quieren, veamos nuevamente el concepto. Dice que el tipo de cambio real es un precio relativo. Ese es un precio que compara, ¿sí? Precio relativo de bienes. Particularmente son los precios del extranjero que los expresamos en términos de bienes nacionales. ¿Cómo esta fórmula, mejor dicho, cómo esta definición empata con esta fórmula? Veamos acá, muchachos. Lo que estamos haciendo acá es que estamos multiplicando el tipo de cambio nominal por los precios del extranjero. Vamos a suponer que tenemos un vehículo que se está vendiendo en Estados Unidos que tiene un precio de $5,000. $5,000. El tipo de cambio es de 8. $1 equivalente a 8 pesos. ¿Qué es lo que hace este producto? 5,000 por 8. Quetzaliza el bien del extranjero. ¿Están de acuerdo? Es decir, convierte a moneda nacional este bien que le está produciendo en el exterior. ¿Sí? Es esto que he expresado en moneda nacional.
¿Qué tenemos en el denominador? Tenemos el precio de este vehículo en quetzales. Digamos, este vehículo que se está produciendo en tierras guatemaltecas, ¿verdad? Y vamos a suponer que ese vehículo cuesta 20,000. ¿20,000 qué? Por ser producido en Guatemala, quetzales. ¿Sí? Entonces tengo 40,000 quetzales, que es el vehículo estadounidense que está quetzalizado, y aquí tengo 20,000 quetzales. Este cociente me deja un resultado de 2. Entonces, ese 2 que me está indicando que cada bien del extranjero es equivalente a 2 bienes nacionales, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Sí, porque tengo un vehículo de 40,000 quetzalizado, que es equivalente a 2 vehículos de 20,000 nacionales. ¿Sí? Bueno, entonces lo que hace este tipo de cambio real es que compara 2 tipos de bienes. Los bienes del extranjero con bienes nacionales. ¿Cómo lo hace? En que lo lleva en una moneda en común. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver cómo este indicador y sus componentes influyen en la demanda agregada. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Ya con esta parte termino. Vamos a ver un ejemplo. Voy a empezar por acá. Este le voy a llamar escenario base. Escenario base. Este ocurre en el periodo t igual a 0. ¿Qué tenemos en el escenario base? Vamos a ver que tenemos hamburguesas, jóvenes. Ese va a ser el bien ahora. Hamburguesas. Hamburguesas. Esta hora se apetecen las hamburguesas. Las hamburguesas no. Es el ejemplo más sencillo. Entonces vamos a tener acá un tipo de cambio en el periodo 0 de 8. El precio de la hamburguesa afuera, 1, y el precio de la hamburguesa local, desde 8. Escenario base. Escenario alterno, una variante. Alterno 1 que se da en el periodo siguiente. Igual a 1. Todo eso está indexado a 0, ¿verdad? 0, 0. ¿Qué va a pasar acá? Esto va a ser 16. Los precios de afuera, 1. Y los precios adentro, 8. Bien, el objetivo de este ejercicio, muchachos, es determinar cómo a través de este bien sencillo que son hamburguesas, cómo se afecta la demanda agregada, ¿verdad? Medido a través de exportaciones netas, ¿verdad? Sí, este va a ser el bien que se va a transar interna y externamente. Estados Unidos va a producir sus hamburguesas, Guatemala también, y queremos ver cómo esta variable de tipo de cambio pues puede afectar la demanda. ¿Sí? Esa es un poquito la idea de este ejercicio. ¿Dudas hasta acá, jóvenes, en los valores que acabo de colocar? Si quieren, revisemos. ¿Esto cómo está expresado? Este 8, ¿qué son? ¿Quetzales? Quetzales, muy bien. Muy bien, Ariana. ¿Esto está expresado en qué moneda? Dólares. Dólares. Diría que esta hamburguesa me cuesta $1. Y obviamente que esta hamburguesa guatemalteca me cuesta 8 quetzales. Lo mismo para este caso. Jóvenes. Entonces el dilema es, yo tengo acá un individuo. Lo voy a colocar. El que está. Él está bien. Pues quiere decidir entre esta hamburguesa que tengo acá. Vean esta hamburguesa, pues no parece hamburguesa, pero hagan de cuenta que es hamburguesa. Este pan. Esta es hamburguesa estadounidense. Y esta es la hamburguesa local. Veamos, jóvenes, para este primer escenario, revisemos qué opciones tiene la gente que vive localmente.
Digamos que si yo quiero comprar la hamburguesa acá como guatemalteco, ¿cuánto tengo que desembolsar? Jóvenes, ¿cuánto tenía que desembolsar? 8 quetzales. 8 quetzales, ¿verdad? Porque eso es lo que cuesta. Si quisiera importarla, ¿cuánto debería de tener? Fíjense que necesito $1. Voy a un banco del sistema y ¿cuántos quetzales debo de llevar? 8. 8, ¿verdad? Es lo que me indica el tipo de cambio. Se dan cuenta que para esta gente es indiferente dónde comprar la hamburguesa, ¿verdad? La puede comprar localmente, puede ir a un banco, demandar ese dólar y comprarla en el exterior. Estamos viendo que no hay costos de transacción, no hay nada más que los precios que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, entonces revisemos a ver qué nos indica el tipo de cambio real. Tipo de cambio real es quetzalizar la hamburguesa estadounidense y dividirla dentro del precio de la hamburguesa nacional. Muy sencillo, ¿verdad, jóvenes? 8, 1 y 8. Tipo de cambio real 1, tiene sentido, ¿verdad? Cada hamburguesa del extranjero es equivalente a una hamburguesa nacional. Lo importante acá es que a este agente le es indiferente dónde consumir la hamburguesa, ¿sí? Veamos este caso. Jóvenes, ¿cuál es la diferencia? La única diferencia ocurre en el tipo de cambio nominal. ¿Qué está pasando con el quetzal en este escenario alterno 1? ¿Se aprecia o se deprecia? Se deprecia. Se depreció en un 100%. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo esa depreciación del quetzal puede influir en la demanda. Entonces tengo el tipo de cambio como causa y quiero ver sus efectos. Nuevamente tengo al individuo. Si yo quisiera consumir esa hamburguesa como nacional, la hamburguesa guatemalteca, ¿cuánto debo de tener, Abigail? 16 quetzales. Tengo que tener los 8 quetzales, ¿verdad? Nada más. Si quisiera consumir la hamburguesa nacional. Ahora, si quisiera importarla, Miguel Murillo, si quisiera importar esa hamburguesa, voy al banco y ¿cuántos quetzales requieren? En el escenario alterno, dijo el hijo. En el escenario alterno 1, sí, así es. Tendría que tener 16 quetzales. Exactamente. Entonces vean cómo el tipo de cambio, a pesar que los precios se mantienen constantes, ya cambia la demanda. Porque la pregunta es, ¿tengo incentivos para demandar la hamburguesa estadounidense? No porque necesito 8 quetzales más que antes, ¿sí? Ahora analicémoslo desde el punto de vista del estadounidense que está allá y quiere decidir. Quiere demandar su hamburguesa. ¿Cuántos dólares necesita? 1. $1, ¿verdad? Pero si quisiera importarla a nuestra economía, la guatemalteca va a un banco estadounidense y pide quetzales. ¿Cuántos quetzales debe de llevar? 16. Y con esos 16 quetzales, ¿cuántas hamburguesas guatemaltecas puede adquirir? 2. Exactamente. Ahora les pregunto, yo como local ya no tengo incentivos para poderle importar. ¿Se acuerdan? Lo dijimos. Porque necesito 16 quetzales. Con esos 16 quetzales, en lugar de importarla, ¿cuántas hamburguesas podría consumir acá en Guatemala? 2. 2. Entonces, tengo yo como guatemalteco incentivos para importar. Y el que está en el extranjero, ¿dónde prefiere consumir? ¿En Estados Unidos o en Guatemala? Guatemala. Es ¿Aumentan? aumentan. Entonces, fíjense que hay un incremento en las exportaciones. ¿Y qué pasa con las importaciones de hamburguesas, las que hacemos nosotros? Disminuyen porque necesito jóvenes 8 quetzales más que antes. Disminuyen las importaciones. Y lo otro que discutimos, ¿qué pasa con el consumo interno? O sea, con el consumo de hamburguesas locales al final del día. ¿Es constante? Bueno, digamos que en lugar de importarlas acá, ¿qué va a pasar con mi consumo doméstico?
pues va a aumentar, ¿verdad? Va a aumentar el consumo de hamburguesas locales. Entonces, ¿qué pasaría con la demanda agregada? Aumenta. Aumenta. Entonces, lo que nos dice en primera instancia esto es que la depreciación nominal impulsa la demanda. ¿Sí? China, ¿se acuerdan que les mostré el caso de China? Mantuvo artificialmente su tipo de cambio depreciado para poder abaratar sus bienes, ¿verdad? Prácticamente. Jóvenes, el tipo de cambio real acá, ¿cuál sería? ¿Qué significa ese 2? Cantidad de hamburguesas, ¿no? Del extranjero es equivalente a cuántas hamburguesas nacionales. 2. 2. Entonces, los agentes prefieren las hamburguesas nacionales, porque por cada una que compra ya estaría obteniendo 2 acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, vean cómo el tipo de cambio real me indica la dinámica en la demanda agregada. Una depreciación real que implica un incremento en el coeficiente del tipo de cambio real hace que se impulse la demanda. ¿Sí? Vamos a ver un tercer escenario, pero obviamente ya el día de hoy no lo vamos a ver, ¿verdad? Porque precisamente aquí nos quedamos con el grupo de primera hora. Entonces, en el tercer escenario vamos a ver un caso muy particular, porque bueno, ya lo vamos a ver el siguiente día, ¿verdad? Vamos a ver cómo ese tipo de cambio no necesariamente el nominal es un indicador fiable, pero sí lo va a ser el tipo de cambio real, ¿sí? Entonces, jóvenes, antes de terminar la clase, no sé si hay alguna inquietud con el ejemplo del escenario base 1 y el alterno, perdón, el escenario base en el periodo 0 y el alterno 1. ¿Dudas hasta acá? Sí, Ludwig, adelante. Y yo tengo dudas con el tema del consumo, o sea, ¿por qué se incrementa? O sea, no entendí esa parte. Ahí vi que no hubo una respuesta unánime. Lo que pasa es que si usted ya no las importa acá, usted decide no importarlas, ¿qué va a pasar con el consumo interno de los locales, verdad? Porque local, recuérdese que vimos en la clase número 1 que la gente ahora tiene que decidir cuánto ahorrar y cuánto consumir. Y lo que consume es cuánto lo consume local y cuánto lo consume afuera, ¿verdad? Entonces aquí, esta gente, al momento que se deprecie el nominal, tiene que decidir entre consumirlo acá o bien importarlo. Entonces ya dijimos que importarlo no es una opción para él, porque cuando va al banco le pide 8 quetzales más de lo que le pedía antes. Entonces prefiere consumirlo. Entonces dentro de los componentes de demanda agregada, consumo, inversión, más gasto de gobierno, más exportaciones netas, pues su consumo se le viera hacia arriba también, ¿verdad? Porque el costo de oportunidad hubiese sido consumirlo en el extranjero, entonces se le va a ir hacia este componente, ¿verdad? O sea, ese componente de importaciones que nos está dando se refleja en su consumo interno, ¿verdad? Esa es la idea. Ah, gracias, Lee. Vamos a distinguir más de KDL que las de McDonald's. ¿Cómo? No, vamos a ver un índice que se llama índice Big Mac, que tiene que ver con el tipo de cambio real, de hecho. ¿Sí? Pero es buena pregunta, al final, esas importaciones que no ocurrieron se van hacia el consumo interno, ¿verdad? Buena pregunta, Ludwig. ¿Alguna consulta adicional? Bien, muchachos, esta parte es medular. Lo más interesante es que les voy a mostrar el siguiente día de clases evidencia. ¿Será que hay evidencia de esto en los datos para Guatemala? Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Sí. Un ejercicio más gráfico que formal, pero sí hay evidencia. Entonces, muchachos, nos vemos el siguiente día. Todavía el día de hoy me voy a quedar un par de minutos. Le decía a los muchachos de primera hora que les tengo un ejercicio cuantitativo para que desee quedarse para diagnosticar cómo están ustedes en la parte de derivadas y cuestiones así. Es un ejercicio muy pequeño para quien desee quedarse, ¿verdad? En esta parte de preguntas y respuestas. Bueno, que les doy a ustedes para que puedan preguntar algo, ¿verdad? Pues el día de hoy les dije, voy a tener una propuesta de ejercicio para ver cómo están ustedes en esa parte cuantitativa. No lo hago usualmente porque, como digo, es algo que tiene que venir de ustedes, ¿verdad? Es un tiempo para ustedes. Pero sí les tengo un ejercicio, entonces si desean, pues solo me esperan 5 minutillos. Y para quien, bueno, aquí termina la clase como tal, ¿verdad? Sí. Para quien quiera quedarse, pues voy a colocar el ejercicio acá, voy a dar un par de minutos para que lo hagan y después lo resuelvo en una pizarra. ¿Sí?
Bueno, entonces, jóvenes, 5 minutos. No, lo que puedo hacer es que les puedo colocar el ejercicio, les doy tiempo, y en esos 5 minutos hago lo que tengo que completar acá y lo resolvemos, ¿verdad? Así que, es un ejercicio un poco más micro que macro, no es un ejercicio muy largo, sino que pues, nos ayuda, digamos, a hacer un poco de aplicación de la parte cuantitativa, ¿verdad? Sí. Pues imagínense que yo les coloco esto, ¿verdad? Asuma que la función de demanda vamos a ver, de un mercado está dado por la siguiente función. Q es la cantidad demandada, es función del precio y tiene la siguiente especificación. Es muy sencillo el problema, muchachos, pero para ir practicando, ¿verdad? Determine la elasticidad precio de la demanda. Es un clásico. Tienen acá una hipérbole equilátera. Pues si tienen esta función, encuentren la elasticidad precio de la demanda en la función. Pues jóvenes, 5 minutos, ahora regreso. Y cuando venga, pregunto, muchachos. Vamos a ver quién me lo resuelve. Si me lo resuelven bien, quién sabe qué pasa. No les bajo puntos. O sea, hay incentivos para hacerlo bien. No son bromas. Ahorita ven. 5 minutos.
No se valorizaría. Estoy jugando. Solo inteligencia artificial. Ahí vieron que mañana vamos a ver puntos clave. Estaba en mis apuntes, estaba viendo que ustedes tienen buen análisis. Solo son cositas que hay que recalcar y así tener un poco más de ese tema más claro, ¿verdad? Pero sí, la verdad que ustedes tienen, su análisis está muy bueno, es lo que he observado. Y ya mañana solo les voy a dar como unos tips para que este tema, que a veces tiende a ser confuso. Entonces mañana vamos a ver eso. Vamos a ver, jóvenes, estrategias de solución. No sé quién ya tiene alguna estrategia. Hay un par de formas de poder hacerlo. Pero si quieren, iniciemos con el concepto de elasticidad. Hay que tener claro que es una elasticidad antes de poderlo calcular y darle algún sentido, ¿verdad? Vamos a ver, como estuviéramos hablando, ¿verdad? Entonces voy preguntando, vamos a ver, le quiero preguntar a prácticamente como si lo estuviéramos discutiendo, vamos a ver, a Mayerly García. ¿Usted recuerda qué es elasticidad, Mayerly? Digamos que es un indicador que se ve mucho en economía, lo van a seguir viendo a lo largo de la carrera, porque es la forma de cuantificar muchas cosas, ¿verdad? Y poder transmitir de manera sencilla el resultado, ¿verdad? ¿Usted recuerda qué es, qué representa el indicador de elasticidad? Mm, Oli, gran mayor. bueno, creo que es cómo se representa una variable. ¿Podría ser? Es, ¿Cuánto es, representa una es- variable? sí, es una como una forma de representar, pero particularmente mide la relación causa y efecto, ¿verdad? Nosotros tenemos una relación causa y efecto, algo así, Y es F de X, donde X influye en Y. La elasticidad lo que me indica es cómo cambia porcentualmente una variable ante el estímulo de otra, ¿verdad? Sí, es una relación entre dos variables. Si quisiéramos calcular una elasticidad, que no voy a utilizar esta notación, elasticidad de cambios en X en Y, ¿verdad? ¿Cómo medimos una elasticidad? Pues cuando tenemos una función que es continua, como esta, bueno, continua en intervalos, lo que hacemos es que determinamos el cambio de Y en X, que sería una derivada, y eso lo multiplicamos por este cociente de niveles, X partido Y. Digamos que este cociente de niveles lo que nos permite es convertir esta tasa de cambio que está en los niveles de medición de X y Y a una relación porcentual, a un cambio porcentual, ¿sí? Es como si ustedes tuvieran como esto, miren, derivada de Y respecto de Y, derivada de X respecto de X. Una razón de cambio. Esto de acá está medido en términos porcentuales. Pues lo mismo tenemos acá. Aquí tenemos una relación entre precio y cantidad, ¿sí? Y lo que nos está pidiendo es que a partir de esta función que describe una relación inversa entre precio y cantidad demandada, tenemos que encontrar ese porcentaje de cambio en la cantidad ante un cambio en precio, ¿sí? Entonces lo que nos está pidiendo es lo siguiente, miren muchachos, la elasticidad, precio de la demanda, precio de la demanda. Lo que nos pide determinar es cuánto cambia la cantidad demandada cuando hay un cambio en precios por los precios partido de la cantidad demandada. Esto es lo que nosotros tenemos que calcular, muchachos. ¿Sí? Entonces aquí necesito que me ayuden. Tenemos que derivar Q respecto de T. Podemos aplicar la regla del cociente o bien convertirla en una potencia negativa, que sería más fácil, ¿verdad, muchachos? ¿Cuál sería la potencia negativa entonces?
Exacto, correcto. Y es fácil. La derivamos con una función potencial simple. Ujú. Entonces encontrémosle la actividad, muchachos. Aquí, esta es la fórmula. Miren, derivemos Q respecto de P en función a S. Entonces tendríamos menos 10P menos 2, ¿verdad? Lo multiplicamos por P, eso es lo que nos pide este cociente, dividido la cantidad, que es 10, para dejarlo todo en términos de precios, ¿verdad? Hacemos cálculos acá, hacemos las cuentas, ¿cuánto nos quedaría? Fíjense que nos quedaría menos 10. Exacto, menos 1. Y vean qué sencillo está esto, un regalo. Entonces sería menos 2 más 1, menos 1, multiplicación de potencias que tienen la misma base, menos 2 más 1, P, menos 1, dividido 10P menos 1, ¿qué nos queda? Menos 1. Esta sería la elasticidad, muchachos. ¿Qué nos De indica el que menos 1? provoca un cambio exactamente igual en la demanda. Primero, analicemos el signo. Como el signo es negativo, ¿qué nos está indicando? Que existe una relación inversa entre precio y cantidad demandada. Si aumenta el precio, ¿qué pasa con la cantidad que se demanda? Cae. Y segundo, la magnitud. ¿Cómo es esta elasticidad unitaria? Significa que la variación en cantidad es proporcional al cambio en precios. ¿Sí? Y fíjense que la relación inversa la mirábamos desde acá, porque prácticamente esto en términos gráficos, ¿qué es? Si ustedes la ponen en el plano, es una hipérbola, ¿verdad? Una hipérbola equilátera. ¿O no? Sí. No, se los puedo mostrar aquí, creo que tengo GeoGebra, lo podemos revisar. Esa es una hipérbola, muchachos. Entonces, por ser una hipérbola equilátera, la relación es inversa, ¿verdad? No es en la parte positiva, es la que nos interesa. Entonces, ya encontramos la elasticidad. ¿Qué hicimos? Uso de la derivada. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos encontrarla por diferenciación logarítmica? Entonces, se los voy a colocar es 10 partido. Ahí está. Vamos a ver. Ahorita se les voy a mostrar esta ventana. Ahorita me voy a quitar para que revisen esa parte. Entonces, solo quiero que vean la gráfica. Una ventana. Aquí está. Quiero que vean la gráfica de la función de demanda que estamos. Ya la pueden ver, ¿verdad, muchachos? Aquí tienen, miren, tienen Q, vean acá la función, Q es igual a 10 partido P. Entonces se dan cuenta, esto es parte de una hipérbola, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es este cuadrante. Y aquí tenemos la relación inversa entre precio y cantidad demandada, ¿verdad? Si se dan cuenta, la pendiente no es constante, pero una elasticidad no es una pendiente, ¿verdad? Sí. Aquí está. Para jóvenes, ¿cuál es otra forma de poder encontrar esta elasticidad? Bueno, no sé si tienen alguna duda, muchachos. Puede dejar de presentar un momento, dejar de presentar. ¿Dudas acá? ¿Alguna pregunta? No, ¿no hay dudas? ¿Seguros? ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos encontrar elasticidad? Fíjense que una elasticidad también se define como la derivada del logaritmo natural de cantidad, de la función de cantidad, pero de la función de cantidad demandada respecto del logaritmo natural de los precios. Mucho más sencilla, ¿verdad? Tenemos que tener la función de cantidad, le aplicamos logaritmos y hacemos la derivada respecto de los logaritmos. Es que me ayuda mucho. Apliquemos logaritmos acá. Tendríamos logaritmo natural de Q
Aquí sería igual, muchachos. Aplico logaritmo acá y logaritmo acá. Logaritmo de un cociente. Logaritmo natural de 10 menos logaritmo natural de P. Correcto, sería logaritmo natural de 10 menos logaritmo natural de P. ¿Verdad? El logaritmo de un cociente es igual a la resta del logaritmo, ¿verdad? El logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Ahora encontremos la derivada, muchachos. Derivada del logaritmo natural de Q respecto del logaritmo natural de los precios. Acá sería igual eso. Y este es igual a A más, aquí hay un B y este sería X. Ahora fíjense que están derivando una línea recta. ¿Cuál es la derivada de una línea recta? Su pendiente. Su Y es pendiente. menos 1. Exacto, muy bien, Jorge. Sí. Aquí está el B, miren, aquí está la pendiente. Miren, el mismo menos 1 que tenemos de acá. Hay dos formas de poder hacerlo. La forma fácil y la forma más fácil. ¿Cuál les pareció más fácil? ¿La fácil o la más fácil? La fácil. Las dos tenían que haber dicho. Bueno, muchachos, entonces si se dan cuenta en este ejemplo sencillo que tenemos, pues tenemos derivadas, aplicación de derivadas, cómo derivar, por ejemplo, una potencia. Por ejemplo, esto mismo lo podrían hacer aplicando la regla del cociente. Es un camino mucho más largo, sí, pero la idea es practicar, muchachos. O sea, solo así uno va practicando. Entonces yo les podría dejar como ejercicio que en lugar de aplicar aquí esta regla de la potencia, apliquen la regla del cociente. Entonces, por ejemplo, yo esperaría que el siguiente día de clase ustedes me lo traigan y que me vayan diciendo cómo hacerlo y lo hacemos. Pero hay que practicarlo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Otro día, por ejemplo, podemos ver derivada del producto, otro día derivación implícita, que son cosas que nos pueden ir apoyando, que nos van a servir a lo largo del semestre, ¿verdad? Pero ya empezar con esto ya es un buen avance. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una tarea ahorita que yo podría ver? Tomo un libro de cálculo y empiezo a practicar derivadas de potencia. Esas son de las más sencillas. Derivada del cociente, me pongo a practicar. Derivada de funciones logarítmicas, practicarlo. Pero solo con práctica. Bueno, muchachos, ¿sí? Digan. Es alterno en este inicio de la segunda clase. Digan. Nuevamente. No lo escuché. ¿La misma reunión a la que hay que conectar mañana viernes alterno o se va a generar una nueva clase? No, gracias por la pregunta. Como el día de mañana se unen ambos salones, los de primera hora tienen que utilizar el vínculo de segunda hora, porque todo se va a juntar en el vínculo de segunda hora. Sí, exacto. Gracias por comentar. Bueno, muchachos, entonces si quieren lo dejamos hasta acá. El siguiente día de clases que ya esté con ustedes, pues vamos a hacer otro par de ejercicios así, pero de su parte queda practicar bastante, ¿verdad? Hay que practicar esos tipos de ejercicios. Entonces, cómo uno va tomando habilidad. Bueno, muchachos, entonces un gusto haberles saludado y nos vemos el siguiente día de clase. Feliz tarde, noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.
Adiós, buenas noches.